Buenos días. ¿Me escuchan? Y si no me escuchan, pues vengan para acá. Hay algo muy curioso en las iglesias y es que nos gusta hacernos atrás, pero a veces nos invitan a algún concierto y seguramente nos haríamos bien adelante, ¿cierto? Para poder ver al artista. Pues la misma invitación es que procuren hacerse en acá para que escuchen la palabra de Dios, porque cuando yo que fui mal estudiante, atrás a veces no se escucha bien, y como que uno comienza a palomear mucho y como que se va a la onda. Entonces los invito, no hoy, sino que se acostumbren a hacerse en adelante, ¿sí? Porque vienen a escuchar es a Dios mismo a través de su palabra. ¿Listo, mis hermanos? Ya dijeron, este man comenzó con regaño. Pero no, es una reflexión mientras estaba allí sentado yo reflexionaba sobre cómo se sientan los hermanos en la iglesia. ¿Listos? Bueno, ahora sí, buenos días. Es un gusto nuevamente estar delante de ustedes y traer la palabra de Dios. Por favor, abramos nuestras Biblias en Juan 17. Hoy nos corresponde Juan 17. Versículos 1 al 26. Vamos a tratar de cubrir estos 26 versículos. Roberto, por favor, regálame el agua, ya que se paró. ...26 versículos preciosos de la palabra de Dios y vamos a hacer un recorderis del contexto de Juan. Recordemos que cuando comienza Juan 13, es jueves en la noche, ya el viernes el Señor es crucificado, entonces Juan 13 al 17 ocurre en una sola noche. No olvidemos esto porque es muy importante. El viernes el Señor iba a ser crucificado, entonces él el jueves instruye a sus discípulos, a los que él amaba. Recordemos que esto comienza con el Señor lavando los pies de los discípulos, incluido Judas, sabiendo aún el Señor que Judas lo iba a traicionar. Él, en un acto de amor, nos da el ejemplo a nosotros de amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Porque él lavó los pies de Judas, aun cuando sabía que Judas lo iba a entregar. Vemos a unos discípulos consternados, porque ellos pensaban que Jesús iba a poner el reino, iba a traer el reino a la tierra. Porque cuando comienza Juan 12, si no estoy mal, la gran entrada triunfal de Jesucristo, todos lo reciben como rey, con palmas, y le baten palmas y dicen, no, ha llegado el rey. Pero el Señor les dice, no, voy a morir, los voy a dejar. Entonces imagínense ustedes esta escena, después de que han andado 3 años juntos, y el Señor les dice, no, me voy, y los voy a dejar. Y como le hemos dicho, esos discípulos vivían del Señor Jesús. El Señor Jesús les daba la protección necesaria, el Señor Jesús les daba el alimento, porque el Señor Jesús decía, vamos a desayunar, y Él decía, desayuno, y aparecía el desayuno. Ese era el Cristo que ellos habían visto, el Cristo de poder, el Cristo que abrió su boca y 1000 personas cayeron al suelo, cuando más adelante en Juan 18 dicen, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret. Ese soy yo, o yo soy. Y todos se caen. No piensen que iban 3 personas a coger a Jesús, iban más o menos más de 1000 personas. Y esas 1000 personas cayeron. Entonces, en este contexto, debemos entender que el Señor de Juan 13 al 16 hace unas promesas maravillosas para ustedes y para los discípulos. Porque ahorita vamos a ver cómo el Señor ora por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes que está allí sentado. Hace una oración personal por cada uno de ustedes. El Señor, ¿qué promete? Póngale cuidado, para que no pensemos en cosas materiales, sino en cosas espirituales. El Señor, ¿qué promete? Un hogar en el cielo, moradas en el cielo, Juan 14. Poder para extender el reino, Juan 14. Provisión para las necesidades, Juan 14. Una relación y fruto, Juan 15, que fue lo que vimos cuando vino Eduardo. Fruto y más fruto. Al Espíritu Santo, Juan 16, lo predicaba Sergio hace 8 días. El poder de la palabra de Dios, Juan 14, paz, Juan 14, gozo, Juan 16, oraciones respondidas, Juan 15, comunión con Dios y con Cristo, Juan 16. Esas son las promesas que el Señor hace a esos discípulos que están tan angustiados porque se va su maestro, se va la persona con la que han estado 3 años. Por eso muchos dicen que el discipulado solo tiene que durar 3 años. O sea que, mis queridos, ya se les va acercando la hora de dejar el nido y extender alas. Y a uno le da angustia, así como César estuvo con nosotros 9 años y se fue. Aunque hoy está acá, pero
Se fue. Entonces imagínense más temor de ellos al ver que el Señor se va. Pero el Señor Jesús da esas promesas maravillosas, lava los pies de sus discípulos y no le basta solo esto. El Señor hace promesas y en Juan 17 ora por estas promesas, pidiéndole al Padre para que esas promesas sean en sus discípulos y que el Padre las cumpla. Esta es la escena que contemplamos cuando abrimos Juan 17. Algunos le han llamado Juan 17 el lugar santísimo de la Biblia. Todos se acuerdan cómo era el templo, ¿cierto? Estaba el lugar de los gentiles, los patios, y había un lugar que llamaba lugar santo. Muchos dicen que es Juan 3 al 17, y el lugar santísimo es Juan 17 porque vemos a Cristo dando cuentas al Padre, diciendo: Padre, aquí estoy, para decirte que he cumplido la misión que me has dado. Pero ¿por qué también es importante Juan 17? Porque es una oración. Y les pregunto yo hoy, ¿ya oraron? Porque si era vital para Jesús orar, porque esta es la oración más larga que se ve en los evangelios. Porque algunos piensan que la oración magistral de Cristo es del Padre Nuestro y no. Cristo no oró esa oración, Cristo la enseñó. Porque ¿acaso Cristo tenía que decir: Padre, perdona mis pecados? No, Cristo nos enseñó cómo teníamos que orar nosotros. Pero Él no oró esa oración, la enseñó. Hay muchas oraciones de Cristo a través de la Biblia, pero esta en particular es muy hermosa porque contempla varios aspectos que son los que vamos a tratar de dilucidar hoy. Thomas Watson, un hombre piadoso, escribió: un hombre piadoso no puede vivir sin la oración. Un hombre no puede vivir a menos que respire, ni el alma puede vivir a menos que respire sus deseos ante Dios. O sea que si necesitamos el aire para respirar, así mismo necesitamos la oración para estar delante del Padre. Tiene que ser nuestro modelo de vida, el aire para nuestros pulmones. Orar todos los días y a todo momento. Y valga la pena decir que los miércoles de oración cada vez hay menos personas. Yo no sé si es que creemos que somos suficientemente fuertes, como los discípulos, como Pedro, que dijo, el Señor les dijo: vaya, ore y vele para que no caiga. Y Pedro como que se quedó dormido. ¿Y qué pasó? Negó al Señor 3 veces. ¿Estamos? Entonces no pensemos que somos superpoderosos ni nada. Necesitamos acudir al Padre en oración. Entonces los invito al miércoles a que oremos unos por otros, así como el Señor Jesús oró por nosotros. ¿Listo, hermanos? Entonces, desarrollando el sermón, vemos a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, orando. Y a través de la Biblia vemos muchas oraciones. Abraham ora, Jacob, Isaac, Moisés, Gedeón, Ezequiel, Daniel. Los salmos son todos oraciones. Vemos a los apóstoles en Hechos orar. Vemos que la oración es el alimento de nosotros como cristianos. Si no oramos, pues definitivamente no vamos a hablar con nuestro Padre y no vamos a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y vamos a ir vidas angustiadas porque no sabemos qué quiere Cristo. Sabemos qué queremos nosotros, pero no qué quiere Cristo. Entonces, si no tienes una rutina de oración, te invito a que hagas como hacía el Señor. Se levantaba temprano en madrugada, buscaba un lugar solo y oraba. Eso es una disciplina de un hombre piadoso y de una mujer piadosa, orar. ¿Listo? Entonces el Señor ora en su bautismo, cuando comienza sus predicaciones, antes de escoger a los 12, antes de alimentar a los 5,000, después de alimentarlos, cuando alimenta a los 4,000, cuando resucitó a Lázaro, cuando enfrenta la cruz, en la última cena por Pedro en Getsemaní, desde la cruz, con los discípulos en camino a Emmaús, en la ascensión, el Señor ora. Y ora bastante. ¿Qué tal ustedes para orar? ¿O qué tal nosotros para orar? Entonces, mis hermanos, entramos a este momento donde el Señor comienza su oración. Pero ¿qué vamos a ver de la oración de Jesús? Pues es muy difícil tratar de entender estos 26 versículos tan profundamente como quisiéramos, ¿cierto? Se podría hacer una predicación por cada versículo. Se han escrito miles de libros, se han escrito cientos de sermones. Acá podría César pararse, Robert, Chucho, Carlos, Juan, y hacer muchos diferentes sermones a los que yo voy a dar hoy. Pero como vamos a darle unas pinceladas rápidamente, como le gusta a Sofi, ¿cierto, Sofi? ¿No? Entonces, pues, les invito a que saquen su papel y lápiz, su Biblia, y vamos a comenzar a ver profundamente Juan 17.
lo dividí en tres partes. La primera parte es del versículo 1 al 5, Jesús dando cuentas como un siervo que cumplió su misión. 6 al 19, Jesús orando por los suyos. Y 20 al 26, Jesús orando por nosotros. Entonces, después de este contexto, imaginémonos todos viendo a Cristo, viendo a sus discípulos tristes, acongojados. Va a empezar a orar al Padre. Y aquí entendemos una cosa también de la Trinidad, que Jesús no puede orarse a sí mismo, ¿cierto? Entonces entendemos que, aunque son uno solo, son tres personas. ¿Listo? Porque Él está dando cuentas a aquel que lo envió. Entonces vamos a los primeros versículos. Jesús dando cuentas, versículo 1 al 5. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Entonces, ¿cómo comienza la oración? Jesús levantando los ojos al cielo. Y a veces nosotros decimos, agachemos nuestras cabezas para orar. ¿Está mal alguna de las dos posturas? No, ¿cierto? Porque cuando agachamos nuestra cabeza reverencia, pero cuando miramos al cielo estamos diciendo: Señor, allá en el cielo está tu trono. Entonces el Señor Jesús comienza diciendo: Señor, en el cielo está tu trono. En los cielos es donde tú te sientas y esta tierra son los estrados de tus pies. La segunda cosa que dice el Señor: la hora ha llegado. ¿Y a cuál hora se refiere Jesús? ¿Qué hora ha llegado? ¿Cuál hora? La hora de morir. La hora de cumplir la misión que el Padre le ha dado. Jesús enfrenta su muerte gallardamente y dice: Señor, la hora ha llegado. Tengo que morir para cumplir la misión que tú me has dado. Y aunque en ese momento los discípulos no entendían nada, porque ellos no entendieron en 3 años de discipulado con Jesús, y 40 años que les invirtió en hechos, hasta que no vino el Espíritu Santo y reveló todo esto, ellos no entendían nada. Entonces ellos no entendían por qué Cristo tenía que morir, por qué tenía que estar 3 días muerto y por qué tenía que resucitar. Ellos nunca lo habían entendido. Y mucho menos entendían que Dios era el que había destinado, había predestinado que Cristo muriera. En Hechos 2:23 leemos: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuando era imposible que fuera retenido por ella. Entonces aquí entendemos que ¿quién fue el actor intelectual de la muerte de Cristo? Dios mismo. No fueron los judíos, no fueron los fariseos, no fue la maldad de los hombres, no fue una turba que estaba brava porque le decían que eran pecadores, no, fue Dios. Dios, que antes de la fundación del mundo determinó tomar a Cristo, un cordero sin mancha, para que fuera el sacrificio por todos nosotros. Entonces debemos entender esto porque es la verdad más profunda del Evangelio. Dios de antemano ya designó a su Hijo para que fuera nuestro sacrificio. Ahora sí estoy hablando como más. ¿Le subió? Ok. Lo subió porque Felipe ya vio que como que estaban cabeceando. Versículo 1. La hora ha llegado. Después dice: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Y cómo iba a glorificar a Jesús? ¿Y cómo Jesús iba a glorificar a Dios? Es la pregunta que nos hacemos, ¿cierto? ¿Con la muerte? ¿Con la muerte más indigna que pudiera haber? ¿Colgado en un madero? Sí, mis hermanos. Cristo iba a glorificar a Dios a través de esta muerte. Cristo glorificó al Padre porque cumplió la misión que le había dado desde la eternidad, que era morir por los pecados de todos los que estamos aquí sentados. Esa es la gloria de Cristo. Y pareciera algo ilógico, ¿cierto? Es que un muerto dando gloria, para nosotros es algo ilógico, ¿cierto? Pero como las cosas de Dios no son las cosas de nosotros, ni sus pensamientos, nuestros pensamientos. Definitivamente aquí entendemos cómo Dios actúa. Y a veces nos sentimos mal
por algunas situaciones y pensamos que no somos lo suficiente porque tenemos pecados de pronto en nuestra vida, porque tenemos enfermedad, porque tenemos angustias, porque tenemos luchas. Pero no se preocupen por eso, porque si con la muerte Cristo glorificó a Dios, seguramente todas las cosas que nos pasan darán gloria a Dios, que es el principal motivo por el que somos creyentes. Pero lo más maravilloso es que la cruz mostró la gloria de Dios. Reveló su rectitud, su justicia y santidad, al reclamar la sangre de Jesús como un cordero sin mancha en propiciación por su ira santa contra el pecado. Al mismo tiempo demostró su gracia, misericordia y amor al enviar a su Hijo Santo a morir por nosotros, que no lo merecíamos. ¿Realmente creemos que merecemos la salvación? A veces caemos en una cosa de que creemos que somos los más santos y andamos por el mundo creyendo los más santos, o los escogidos, o los más play, pero eso no es la salvación. Dios no nos salvó para llenar el cielo de santos. Pues, ¿qué necesidad tiene? Allá están sus ángeles que le sirven y son santos, y a todo momento dicen santo, 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 como decía Robert. El único propósito por el cual Dios nos salvó es para que llevemos su gloria, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, mis hermanos, no olvidemos esto, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero algo muy curioso en estos 5 versículos o en este pasaje, para los que son curiosos, el Señor usa 7 veces la palabra a los que me diste o a los que me has dado. 7 veces. Entonces debe ser importante, ¿cierto? A través del pasaje entender por qué el Señor dice a los que me diste. Lo vemos en el versículo 2, que lo dice 2 veces, en el versículo 9, 11, 12 y 24. ¿Pero por qué? Porque el Señor dice a los que me has dado. ¿De quién proviene la salvación? De Dios, ¿cierto? ¿Tenemos algo que ver los hombres en la salvación? No, ¿cierto? Dios predestinó a algunas personas para creer. Pero entonces, ¿qué decimos? ¿Que cualquier persona no puede llegar a ser salva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cualquier persona puede ser salva? Sí, ¿cierto? ¿O solo los que Dios escogió? ¿No? Entonces, ¿la Biblia se contradice? Porque muchos pasajes dice, el Señor dice, a los que me has dado, los que tú me diste, aquellos que son tuyos, una cosa y la otra. Y algunos pasajes dicen, Dios no quiere que ninguno se pierda. De tal manera amó Dios al mundo que murió por todos. ¿Cómo conciliamos estas dos cosas? ¿Alguna idea? No, libre albedrío no tenemos. El único que tuvo libre albedrío fue Adán, porque él no tenía pecado. Ya nuestras decisiones están condicionadas por nuestro pecado. ¿Alguna otra idea? Pues no se pueden conciliar, hermanos, porque la Biblia enseña 2 doctrinas diferentes. Enseña libre gracia y enseña elección. ¿Dios escogió personas? Sí. ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Porque era muy bueno? No. Tal vez haber otro hombre más bueno que Abraham. ¿Por qué escogió a Isaac o a Jacob? Entonces debemos entender que son 2 doctrinas que son separadas y que la Biblia enseña. Dios escogió a algunos para propósitos, pero también recibe a cualquiera que venga a buscar de Él. ¿Listos? Como por darle un contexto teológico de esto, porque es muy complejo y muy profundo ponernos a hablar de elección y de predestinación, que no es el tema de la predicación es la oración de Cristo. Entonces, ya saltando ese pequeño inconveniente, hay algo maravilloso de todo esto. ¿Quién le da a los creyentes a Cristo? Dios, ¿cierto? Ayer decía Orlando Bueno, que Dios empieza a alumbrar nuestros corazones. Vemos al cielo y decimos, oiga, debe haber un Dios creador. Esa es la pequeña luz que necesitamos para que comience a entrar el Evangelio. Por eso nadie tiene excusa delante de Dios, porque todos pueden ver su obra creadora. Entonces comienza a entrar la luz. Y cuando ya somos en Cristo, el Padre se lo regala a Cristo. Dice, mira, hijo, estos son tus regalos. Pero más maravilloso todavía es que cuando estemos en el cielo, Cristo va a decir, mira, Padre, ese es el regalo que yo tengo para ti. Cada uno de nosotros somos un regalo precioso que el Hijo tiene para el Padre. ¿No les parece maravilloso? Que algún día el Padre nos va a presentar y va a decir, mira, Padre, esta es la iglesia pura y sin mancha, santificada, sin arruga.
que yo tengo para ti. Cada uno de nosotros somos ese regalo precioso que el Hijo tiene para su Padre. Entonces, si nos sentimos bajitos de nota, deprimidos, angustiados, que no podemos con las batallas de la vida, pensemos en esto, que somos el regalo precioso que Cristo tiene para su Padre cuando nos presente allá a cada uno de nosotros. ¿Listo, queridos? Debemos cambiar nuestro concepto de cristianismo. No somos cristianos por cargar cruces, somos cristianos porque sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros y porque sabemos que Dios habita en nosotros y porque sabemos que somos un regalo precioso del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Esto es lo más precioso que podemos entender. Versículos 3 y 4. ¿Pero qué nos ofrece Cristo? Nos ofrece vida eterna. Y el Señor mismo pregunta, ¿pero qué es la vida eterna? Se preguntarán ustedes. Y acá lo hemos predicado varias veces. ¿Qué es la vida eterna? ¿Quién me puede dar una pregunta? No es una respuesta, perdón. ¿Qué es la vida eterna? ¿Cómo? Sí, ahí lo dice el Señor, conocer a Jesús. ¿Pero qué nos imaginamos que es la vida eterna, queridos hermanos? Olga dice estar con Él siempre, ¿cierto? Bueno, a veces pensamos que la vida eterna es vivir para siempre. Y no pasamos de ahí, vivir para siempre. Nos imaginamos eternidad con vivir para siempre. Pero digo que no, la vida eterna es mucho más que eso. ¿Cuándo comienza la vida eterna, Robert? Cuando creemos en Cristo, ¿cierto? O sea que la vida eterna no es cuestión de tiempo. No es cuestión de cuánto vamos a vivir, sino más bien con qué calidad vamos a vivir. El Señor dijo, vengo a darles vida, y vida ¿cómo? En abundancia, ¿cierto? Entonces el Señor dice, conocer a Jesús. Esta palabra conocer no es simplemente tenerlo en nuestras mentes, no es simplemente tener grabado en nuestra cabeza Juan 3:16 o primera de Juan 3:16 o cualquier versículo que les parezca a ustedes. Es mucho más profundo. Esta palabra conocer es conocer íntimamente a alguien. ¿Sabe dónde se usa? Cuando narran la historia de Génesis y dicen, Adán conoció a Eva. Así de profunda es la relación que tenemos con Dios. Si no conocemos a Dios de esta manera, de pronto no estamos en la vida eterna. Tal vez. Creemos que estamos, pero no estamos. ¿Qué tal tu intimidad con el Señor? ¿Tienes una relación íntima realmente con Cristo? ¿Tenemos una relación profunda? Dice primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Decías Blady, conocer a Jesús, conocer a Dios y al que tú has enviado. Pero ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo conocemos a Cristo? Escuchaba un audio esta semana de Pérez Millo en un estudio con los varones, donde decía que quieren conocer a Jesús, ¿qué tienen que leer? Sí, pero ¿qué parte de la palabra? ¿Solo Juan? No, toda no. Los evangelios. ¿Dónde se presenta Jesús? En los evangelios. Entonces yo los invito a que lean los evangelios y conozcan a este Jesús. ¿Y quién revela a Dios? ¿A quién revela a Dios? Jesús. Entonces, si ustedes conocen a Jesús, ¿a quién van a conocer? A Dios. Íntimamente y profundamente. No algo intelectual, mis hermanos. No es de cabeza. No es de ser muy teólogos, porque los grandes teólogos, ahí vienen donde aparecen. En Discovery. Diciendo que Jesús tuvo hijos, diciendo un poco de barbaridades. No es algo intelectual. Tiene que bajar al corazón. Es el centro de cada uno de ustedes. Que les ayude a tomar sus decisiones. ¿Listo, hermanos? Entonces, esta semana, ¿qué vamos a hacer? Conocer a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Camilo? Leyendo los evangelios. Conozcan a ese Jesús. No hay otra forma de conocerlo. Enamórense de ese Cristo. Porque ustedes tienen que conocer lo que Cristo hizo, los milagros, las cosas que dijo, cómo lo dijo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo. Y si conocen a Cristo, conocerán a Dios y tendrán la vida eterna. ¿Listo, queridos? La vida, bueno, ya lo dije, la vida eterna no se refiere a la cantidad, sino a la calidad. Es más que vivir para siempre, es disfrutar la comunión íntima con Dios por creer en Jesús.
Solo creyendo en Jesús hay vida eterna. Y aquí tenemos que parar un momento. Porque del versículo 6 para allá es solamente para creyentes. Jesús ora por los suyos, por nosotros, por los que hemos creído. Entonces, si tú no has creído y no tienes la vida eterna, te invito hoy a que creas en Cristo, a que le recibas como Señor y como Salvador, a que creas en Él, para que puedas tener la vida eterna que proviene de Dios. ¿Qué tienes que creer de Cristo? Lo que decía Robert hoy, que Cristo murió por tus pecados y resucitó y está en el cielo intercediendo por nosotros delante del Padre y volverá. Eso es lo que tenemos que creer. Entonces, si no lo has hecho, te invito a que lo hagas ahí en la intimidad, donde estás ahí sentado. Yo no dirijo oraciones de creer desde el púlpito, porque no me parece que son más íntimas. Tú lo puedes hacer ahí donde estás. Si no has creído en Cristo, te invito a que lo hagas. Que el Señor venga a ti y tu Espíritu Santo también. ¿Listo, hermanos? Versículo 6. El Señor pide por volver a su gloria. Y es muy curioso porque a veces nosotros cuando oramos, ¿por quién pedimos siempre? Evalúen sus oraciones. ¿Por quién pedimos siempre? ¿Por quién? Así. Pero no comenzamos por mí, mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi estudio, mi casa, mi carro, mi cosa, o no, o yo soy el único que me pasa. Y el Señor Jesús hace una oración de 26 versículos y ¿cuántas veces pide por una petición para Él? Versículo 6. Solamente una vez hace una petición para Él. Es muy curioso, ¿no? ¿Cómo decimos conocer a Jesús, pero realmente no le conocemos porque no andamos como Él anduvo? A veces nos desgastamos orando una hora entera y solo es mi. Entonces, mis hermanos, les invito a seguir a Jesús, que realmente la única petición que hace es en el versículo 6, por volver a la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Entonces aquí el Señor revela que Él era eterno, como su Padre, o sea que Cristo no fue creado. Otro argumento más para los que dicen que no hay Trinidad. ¿Y qué con esto? Pues no podemos olvidar la gloria y el honor que Cristo merece por su obra redentora. Al ver la obra de Cristo, deberíamos decir como Pablo en Gálatas 6:14. Felipe, proyéctame Gálatas 6:14. Porque a veces nos gusta la gloria, ¿cierto? A quien no le gusta ser reconocido. Pero mire lo que la Biblia dice y lo que Pablo dice. No, 6:14. Yo dije, uy, me equivoqué. Mira lo que dice Pablo, mis queridos, para que lo pongamos en nuestra vida. Subráyelo ahí. Cada vez que se le salga el orgullo por las orejas, mire lo que dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos de nosotros gloriarnos, solamente gloriarnos en la cruz de Cristo. Necesitamos crucificar el mundo y crucificarnos nosotros mismos. Más adelante vamos a hablar un poquitico de esto. Entonces, mis hermanos, esto es lo que Jesús pide para sí mismo. Y la reflexión para nosotros es esta. ¿Qué enseña la Biblia? Que debemos vivir como Jesús vivió, ¿cierto? Primera de Juan 2:6. En esta oración, en esta primera parte, Cristo nos muestra que con su vida está dispuesto a darle gloria al Padre. Y en Mateo 16:24 el Señor nos dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y aquí viene la pregunta que yo quiero que ustedes piensen en esta primera parte. ¿Estamos dispuestos a dar nuestra vida por seguir a Jesús y dar gloria a Dios? ¿Están dispuestos? Así como Cristo dio su vida para darle gloria al Padre, ¿están dispuestos a morir a sus vidas? A tomar su cruz. Algunos dicen que la cruz es la suegra cansona o el hijo maleducado. No, eso no es la cruz. La cruz es estar dispuesto a morir por Cristo cada día. A morir a ustedes mismos, a morir a su yo, a morir a las cosas que aman, para poder amar a ese Cristo, para poder amar a ese Dios. No hay otra manera posible de vivir la vida cristiana.
Ese es el compromiso real que necesitamos. Estar dispuestos a dar nuestras vidas por Dios. Y no me refiero a que vayan y se crucifiquen, no. Sino que entreguen sus vidas, lo que más aman. Que debemos estar ocupados en las cosas del mundo y nos ocupemos en las cosas de Dios. Eso es lo que Dios quiere realmente. Que sigamos el ejemplo de Cristo. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir. Ser como Cristo. Ahí pasa un viento del Espíritu Santo. ¿Listo? Vamos a la segunda parte. Versículos 6 al 19. Jesús ora por los discípulos. Y aquí hay una pregunta muy importante. ¿Nosotros somos discípulos de Jesús? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Somos discípulos de Jesús? ¿O de quién? Pues si no eres discípulo de Jesús, estamos muy mal. Porque no son Chucho y Lucho y Camilo no son mis discípulos. Mi objetivo es que sean discípulos de Cristo. Así como un día Sergio me discipuló a mí para ser discípulo de Cristo, como César discipuló a Chucho para ser discípulo de Cristo. Como los que han sido discipulados no es para que se parezcan a nosotros, porque sería algo ilógico, tienen que parecerse a Cristo. Entonces por eso esta parte es para cada uno de nosotros, los que somos discípulos de Cristo y seguimos a Jesús. Vamos a leer del versículo 6 al 19, por favor. Todos ahí muy copiosos, entonces vamos a pararnos para que nos quite un poquito la pereza, comen sus Biblias y vamos a leer todos al unísono, por favor. 6 al 19. ¿Listo? Eso, corran por las Biblias. Muy bien, Claudita. El que no tenga Biblia, que corra como hizo Claudia, es buen ejemplo, claro. ¿Listo? ¿Todos? Juan 17, 6 al 19. 1, 2 y 3. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Listo, hermanos? Como que el desayuno estuvo un poquito en la casa, porque como que no tenían mucha fuerza. Entonces aquí vamos a ver versículos 6 al 8. Ya hablamos de la elección y la libre gracia, que es lo que se trata de los versículos 6 al 8. En los versículos 6 al 8, en el versículo 6 decimos que Jesús dio a conocer a Dios su nombre. Cristo, siga, Johncito, siéntese, hoy que está de cumpleaños, siéntese aquí. Entonces, hermanos, versículo 6. Jesús manifestó el nombre de Dios a los hombres que el mundo le dio. Ya hablamos de esto de la elección y de la libre gracia, no vamos a volver a lo mismo. Ellos eran del mundo como quienes, como nosotros, ¿cierto?
¿Alguna diferencia entre los discípulos y nosotros? No. Eran hombres del mundo como ustedes y como yo. Pero fueron separados del mundo. Dice, se me fue la cita ahorita, siempre está en Corintios. Por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces lo primero que tenemos que entender es que no somos ¿qué? Del mundo. Estamos separados del mundo. Necesitamos estar separados del mundo, no hacer lo que el mundo hace. Ahora ustedes me dirán, no, pero es que yo vine a la iglesia, eso no lo hace todo el mundo. Sí, pero eso no hace parte de lo que es ir contrario al mundo. Lo que es ir contrario al mundo es no aceptar lo que Satanás está haciendo en el mundo. ¿Sí? Como querer destruir nuestros hijos, como querer meterles la vaina de la identidad de género, como que ahorita en Colombia ya van a poder abortar libremente, como que cualquier cantidad de cosas que vemos que el diablo quiere dominar a nuestra sociedad. Entonces no podemos ser del mundo. La música, ayer ¿quién se suicidó? El baterista de Foo Fighters. No soy bueno para el inglés. ¿Ustedes no han visto que casi todos los rockeros se suicidan y son jóvenes? ¿Por qué piensan? Porque no tienen a Dios en su corazón, ¿cierto? ¿Por qué los muchachos ahora son más deprimidos? Hay una estadística que dice que cada vez que la gente se aleja más de la iglesia, más se suicidan. Entonces, mis hermanos, les invito a que no seamos como los del mundo. Lo vamos a ver un poquitico más adelante con más profundidad, pero aquí lo importante es esto. Que Jesús nos separa del mundo a darnos a conocer a Dios. ¿Y qué es el nombre? Pues todo lo que Dios es. El nombre de Dios es todo lo que Él es. Necesitamos conocer a Dios. El nombre de Dios son los atributos que Dios tiene. Él es santo, fiel, justo, omnipotente, omnisciente. Esto es lo que Cristo quiere que conozcamos de Dios. Versículos 8 al 9. Esto es muy importante. Perdón, me salté. Versículos 7 al 8. Reconocieron a Jesús como Hijo de Dios. Y aquí viene otra pregunta para todos ustedes o para todos nosotros. ¿Realmente creemos que Cristo era el Hijo de Dios? Pero no creerlo intelectualmente, sino vivencialmente. ¿Realmente creemos que resucitó? ¿Realmente vivimos en ese poder? ¿Realmente conocemos a Cristo? Como dice ahí Juan. Porque ellos sí lo conocieron. Y por eso Dios los debe tener en la gloria. Entonces, mis queridos, necesitamos conocer al Hijo de Dios. Aquí viene algo muy interesante, versículos 8 al 9. Porque ahí dice, en el final del versículo 9, no, perdón, 10. Ya pasamos el 7 y el 8, hablamos de conocer a Jesús. Vamos al 9:10. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué entienden por glorificar? ¿Cómo glorificamos nosotros a Cristo y a Dios? Ahí lo dice. Versículo 10, Felipe. Y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. ¿Y ellos quiénes son? Los discípulos de Cristo. ¿Y nosotros somos discípulos de Cristo? ¿Y cómo glorificamos a Dios? Una buena pregunta. ¿Cómo se imaginan ustedes que glorificamos a Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? No. Se los voy a definir rápidamente. La gloria de Dios es la revelación de su carácter y su presencia. Dios mostró su gloria con Moisés cuando le dijo, esta es mi santidad. Dios mostró su gloria en la cruz porque mostró su santidad, su justicia, su amor, su misericordia, su gracia. La gloria de Dios son los atributos. ¿Listo? Van teniéndolo ahí, bien presente. ¿Y cómo hacemos para que el mundo vea la gloria de Dios en nuestras vidas? Les cambio la pregunta. ¿Cómo hacemos para que el mundo vea la gloria de Dios en nuestras vidas, mis queridos hermanos? ¿Siendo como quién? Este más sí la cogió. El carácter de Jesús se manifiesta en la vida de sus discípulos.
La gloria del Cristo al mundo se muestra a través de sus seguidores. ¿Y cómo sabe el mundo que Cristo está presente en estos momentos? Acá en la tierra. ¿Cómo lo saben? ¿A través de quiénes? De ustedes, de nosotros, sus discípulos. Necesitamos reflejar las características de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos que la gente vea que amamos a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cargando cruz aquí? ¿O poniéndole el pescado al carro? No, querido. Teniendo una vida justa y santa. Reflejando el amor de Dios, reflejando su santidad. Así reflejamos la gloria de Dios en nuestras vidas. No hay otra manera. Si queremos glorificar a Cristo, tenemos que hacer esto. Porque lo único importante en nuestra vida es darle gloria a Dios. 1 Corintios 10:31. Subráyelo ahí en su Biblia para que nunca se le olvide. Si pues comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, hacelo todo para la gloria de Dios. ¿Por qué hacen ustedes las cosas? ¿Por qué trabajan? ¿Por qué estudian? ¿Para qué? Una buena pregunta que se pueden llevar hoy para... Ya van 2 preguntas que llevan para la casa. ¿Para qué hacemos todas las cosas? ¿Para qué, Camilo? Para la gloria de Dios, ¿cierto? Si tú quieres tener muchas cosas y no es para la gloria de Dios, no vale la pena que hagas esas cosas. Si quieres tener muchas carreras y no es para la gloria de Dios, no vale la pena que lo hagas. ¿Listo, muchachos? Perdón, hermanos. Es que se me prendió, estoy recibiendo unas clases y el profesor siempre es, ¿listo, muchachos? Entonces se me pegó el... Me disculpan, ustedes son mis hermanos. Entonces todo lo que hagan es para la gloria de Dios, ¿listo? Y si no lo están haciendo, pues evalúen su vida. Evalúen qué están haciendo con las cosas que Dios les está dando. ¿Para qué es el carro que tiene Camilo? ¿Para qué? Amén. O sea que si alguno necesita hacer una vueltica al hermano. ¿Cierto? Él le pone el taxímetro. No, pero en serio, todas las cosas deben ser por la gloria de Dios. Lástima que no está Sergio. Porque Sergio me trasteó a mi señora cuando se murió mi suegro. Y ayer también le hacía el Uber a César. Porque él sabe que ese carro es para la gloria de Dios. ¿Sí o no, César? Lo tiene claro. Porque las cosas tienen que ser para la gloria de Dios. ¿Listo, mis queridos? Avancemos porque puse el cronómetro y como que voy retrasado. Anoten esta pregunta también. Para que la respondan ustedes mismos, no a mí. ¿Revela su vida el carácter y la presencia de Jesús? Ya llevan 3 preguntas para la casa. ¿Revelan sus vidas el carácter y la gloria de Jesús? Listo, vamos al versículos 11 al 16. Protección mientras estamos en el mundo. Hay algo muy curioso cuando el Señor abre el versículo 11 y dice, yo ya no estoy en el mundo, pero el Señor ya estaba todavía. Sí, cierto, Él habla como si ya hubiera muerto, porque a través de ese sacrificio es que Él iba a poder hacer todas esas promesas. El Señor dice, por favor, guárdalos en tu nombre. Nuevamente, el nombre de Dios es todo lo que Dios es. En el versículo 11 el Señor ora por unidad, lo vamos a ampliar un poquitico más adelante. Ora por gozo, versículo 13. ¿Pero qué es el gozo? ¿Alguien me puede...? Sergio hablaba hace 8 días de gozo. Los que no vinieron a la predicación ya están en YouTube. ¿Qué es el gozo? Es fruto del Espíritu Santo, sí, muy bien. ¿Pero qué es el gozo en verdad? ¿Estar qué? Sí, digamos César, en este momento que murió su papá, ¿podría estar gozoso? Hermano, ¿estás gozoso? Amén. Amén, ¿cierto? ¿Y por qué no? Alguien dijo que no, ¿por qué no? Luchito, ayer tuviste 3 ataques epilépticos, ¿hoy vienes con gozo de la presencia del Señor? Sí, ¿cierto? Porque el gozo no depende de las circunstancias, hermanos, el gozo no es felicidad. El gozo se resume de esta manera. El gozo es entender la protección de Dios y la intercesión de Cristo. Eso es gozo en cualquier circunstancia. Cuando entendemos que Dios es todopoderoso y cuando entendemos que Cristo está intercediendo por nosotros, ¿importa la situación que estemos pasando? No importa. Tenemos gozo en nuestro corazón. Ese es el verdadero gozo. No es alegría momentánea del mundo. Cuando Camilo, ¿qué sintió cuando le entregaban el carro nuevo? Gozo, ¿cierto? Pero eso se le pasó. Claro.
lo que la vida, lo que el mundo da, se pasa rápidamente. Pero el gozo de Cristo, no. Porque no depende de las circunstancias. ¿Listos, queridos? ¿De dónde viene el gozo? De una comunión con Cristo. Versículo 14 al 16. ¿Qué pide el Señor? Que los guarde del mundo. Aquí algo muy importante. Los cristianos somos llamados a aislarnos del mundo. Somos llamados a no ser como el mundo. El Señor dice, no los quites del mundo. Guárdalos del mundo. ¿Qué quiere decir guárdalos del mundo? Que como cristianos no caigamos en el sistema del mundo. No caigamos en pecado. No caigamos en el afán de la vida. Esto es lo que significa esto. Guardarlos del mundo. Porque entonces, ¿cómo evangelizamos si no vamos a los del mundo? Pues, difícilmente. Entonces, mis queridos, necesitamos guardarnos del mundo. Santiago 4:4 dice, cada vez que los inviten a algo del mundo, lean Santiago 4. O almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y si quieren ponerle otra, primera de Juan 2:15 al 17. ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Qué siente el mundo por los cristianos? ¿Quién me puede decir? ¿Qué siente el mundo por los cristianos? Nos odia, Nancita. ¿Y por qué nos odia? Porque seguimos a Cristo y vamos en contra de la moralidad del mundo. Yo les pregunto una cosa. ¿A quiénes son los que más maltratan en el mundo? ¿A los católicos, a los musulmanes o a los cristianos? A los cristianos, ¿cierto? Porque de pronto usted se la va a montar un musulmán y usted qué piensa, no, ese man me pone una bomba o alguna cosa. Oh, sí, es verdad. Y a un católico, como ellos no tienen temor de Dios, pueden darle a uno. ¿Y qué espera la gente de nosotros como cristianos? No, que vivamos en amor. Por eso es que nos la montan. Por eso en la casa nos la montan. Por eso los cuñados nos la montan. Porque ellos esperan que nosotros respondamos con amor. ¿Sí o no? Entonces por eso somos los más atacados y los que más el mundo odia. Pero usted ve que a los que más mata son cristianos. Por eso mismo. Porque como ellos no esperan que nosotros nos defendamos y que nos sacan un cuchillo y nosotros saquemos otro más grande. Eso no pasa. Somos los llamados a amar. Entonces por eso el mundo nos odia, mis hermanos. Y otra pregunta para que lleguen para la casa. Imagino que la llevarán anotadas, ¿no? ¿Cómo nos va con el mundo? ¿Cómo les va con el mundo? ¿Chévere? Son los que invitan a las fiestas. Son los que invitan a las reuniones. Son los que se la pasan todo el tiempo pensando en tener. ¿Cómo les va con el mundo? Es la pregunta que se tienen que hacer hoy. ¿Estamos encajaditos en el sistema? Pues si están en el sistema les digo que son enemigos de Dios y no han conocido a Cristo. La Biblia lo dice, Santiago 4:4. Respóndanse ustedes mismos, ¿cómo les va en el mundo? ¿Todos son el alma de la fiesta? Una buena pregunta. Versículos 17 al 19. Por santidad. Y esto es muy precioso, porque el Señor hará porque seamos, ¿qué? Santos. Abramos nuestras Biblias, 1 Tesalonicenses 4:3, Felipe, por favor. Nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primera de Pedro, sed santos porque yo soy santos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que sean santos, mis hermanos. Esa es la voluntad primaria de Dios. De ahí para allá son muchas otras cosas, pero la voluntad primaria es que sean santos. En Pedro lo dice, sed santos porque yo soy santos. Entonces, si no estamos andando en santidad, no estamos andando en la voluntad de Dios. ¿Listos? Así de sencillo. No tengo que expresar yo más cosas porque ahí está. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que ustedes sean santos, que tengamos vidas santas. No hay más. A veces queremos que la voluntad de Dios sea como le dijo a Moisés, tienes que ir a liberar al pueblo y mandarnos una carta por correo certificado, pero no. Si andamos en esta primera voluntad, seguramente Dios nos abrirá nuestro entendimiento y podremos ver la voluntad de Dios para las demás cosas. ¿Listos, hermanos?
Versículo 17. ¿Qué es lo que nos purifica? La Biblia. Tu palabra es verdad. ¿Qué pensamos de la Biblia? ¿Nos parece verdad o creemos que es la palabra de Dios? En eso hay una gran diferencia. Una diferencia enorme. Que nos parezca o que creamos que es la palabra de Dios. Le decía ayer a Carlos en un estudio por la mañana que cualquier discusión que tengamos nosotros tiene que llevarse a la Biblia, no hay otra manera. No es lo que yo diga, ni lo que él diga, ni lo que diga Robert, ni lo que diga Pepito, sino lo que la palabra de Dios diga. Y seguramente pues será mucho más fácil la llevar a la vida entre nosotros mismos, porque todos lo llevamos a Cristo. Versículo 18. El Señor nos envía como testimonio. Bueno, esa es la gran comisión. Y si no somos santos, ¿qué va a haber el mundo de nosotros? Cristianos en pecados, ¿no? Es difícil que esa silla se llene. Difícil. Vean, me sonó la alarma de que ya me pasé. El versículo 19 es precioso porque somos santificados en el sacrificio de Jesús. Solamente en el sacrificio de Cristo somos santificados. Pero no quiero irme sin decirles dos cositas muy importantes, mis hermanos. Cristo ha orado por muchas cosas acá, pero nunca oró por cosas materiales, ¿cierto? Oró por santidad, oró porque fuéramos uno, que lo vamos a ver rápidamente. Vamos al versículo 20 al 26. Se los voy a leer rápidamente, no quiero quedarme otra vez con la predicación colgada. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, nosotros. ¿Listos? Ya el Señor oró por cada uno de ustedes. Para que todos sean uno como tú, Padre, es en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tanto, a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Rápidamente vamos a ver, el Señor ora por la unidad, ¿cierto? Versículo 21 al 23. ¿Pero por qué clase de unidad, hermanos? ¿Será la unidad externa que estemos aquí todos juntos? No, no es ese tipo de unidad. Es la unidad espiritual. Es la unidad de Cristo en los creyentes. ¿Y sabe qué ejemplo da el Señor Jesús? Como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Así tenemos que ser nosotros en espíritu. Vayamos rápidamente a Filipenses 2:2 y vamos a ver qué es la unidad. 10 minuticos y los mando para la casa. Pero no puedo dejar sin tocar este tema que es muy valioso, porque a veces pensamos que por qué las sillas están vacías. Vamos a ver por qué. Dice Pablo, Filipenses 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Listo. Completad mi gozo, dice el apóstol. Está hablando una iglesia, a los filipenses. Completen el gozo de Pablo. ¿Cómo? Lo primero es sintiendo lo mismo. ¿Y qué es sentir lo mismo? ¿Pensar igual todos? No. Somos llamados a la unanimidad, no a la uniformidad. No todos tenemos que pensar lo mismo, ni yo poner ese uniforme español a la iglesia, ni nada de eso. ¿No? Podemos pensar diferente. Pero sí debemos hacer una cosa que es vivir en el poder del Espíritu Santo. Eso sí lo tenemos que hacer. Caminar en el Espíritu. Eso es sentir lo mismo. 2, el mismo amor. Acá es muy precioso porque en Juan 3 hablamos del amor. Y no es un amor emocional. No es un amor emocional como el que el mundo vende. De que yo me enamoro porque me palpita el corazón y tengo mariposa en el estómago. Eso no es el amor de los cristianos, no es ese. El amor de los cristianos es de voluntad y elección. Debemos amarnos con amor fraternal, prefiriendo los unos a los otros, teniendo más alta estima a los otros que a nosotros mismos. Necesitamos mostrar ese amor al mundo. Un amor de preferencia. Un amor real, no emocional.
Porque algunos hermanos dicen, es que es tan difícil querer a tal hermano. Pues es difícil, ¿cierto? Pero como no es emocional, sino es lo que Dios manda, es de voluntad y elección. Entonces ustedes eligen amar o no amar. Así de sencillo. Porque el amor ya fue dado, porque fue derramado en nuestros corazones. ¿Listos? Tercera cosa, unánime. La unanimidad es ir todos por el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo de esta iglesia? ¿Quién me puede decir? ¿Llenar todas las sillas? No. Ya le dije a Chucho y a Rodri, el objetivo es que todos ustedes crezcan a la altura de Cristo. Y cuando ustedes sean maduros y sean como Cristo, van a entender que tienen que ir a la calle a evangelizar y van a crear ministerios y van a sentar personas aquí. Mientras seamos inmaduros y pequeños, no vamos para ninguna parte. Vamos a estar quejándonos de todo. Es que este me miró, es que este me dijo, es que este me habla duro, es que este man... Entonces, mis hermanos, el objetivo, como yo lo digo, no es llenar estas sillas, sino que ustedes crezcan y maduren. Y vayan y busquen. Porque cuando ustedes maduran ya no esperan que yo les dé todo, sino que ustedes van a ir a buscar cómo llenar estas sillas. Porque ¿qué hace un niño pequeño? Todo se lo da al papá, ¿cierto? ¿Y qué hace un hombre que ha madurado? Va y busca sus propias cosas. Entonces ahí les cuento. Entonces no se preocupen por las sillas. Seguramente el Señor las llenará en la medida que todos maduremos y crezcamos y seamos conformes a la altura y la plenitud de Cristo, que es el objetivo de todo esto. Y lo último es sentir la misma cosa, dice el apóstol. ¿Qué es sentir la misma cosa? No amarnos entre nosotros, estar unidos y trabajar por un objetivo común que es promover el reino de Dios. Y así el mundo sabrá que somos hijos de Dios. Y aquí viene otra pregunta para la casa. ¿Realmente la gente siente que somos unos? ¿O nos vamos a la casa de los incrédulos a hablar mal de los hermanos, a hablar mal del pastor, a hablar mal del liderazgo? Delante de los incrédulos, delante de la familia que no cree. ¿No les parece triste eso? Que hablemos mal de los propios hermanos allá con los incrédulos. Eso es terrible. Horrible. ¿Será que el mundo nos conoce porque solo hablamos cosas buenas de los hermanos y somos uno? Reflexionemos sobre esto. Nos preocupamos por esto. Y les digo que mientras no seamos uno y no revelemos el carácter de Cristo, esto no va a mejorar. Porque la gente no va a querer venir acá. ¿A qué? ¿A qué van a querer venir acá? Y ya lo último es la gloria futura, que son los versículos 24 y 25. El Señor dice que algún día estaremos en su gloria. Por eso César tiene gozo en su corazón, porque su papito está en la gloria. Y esa es la promesa del Señor, que algún día estaremos con Él, versículo 24. O sea que si creemos que sufrimos en este mundo, no nos preocupemos, porque tendremos una gloria futura. Y el versículo 25 y 26 dice, ¿y cómo mostramos la gloria de Dios? Amándonos, estando unidos y mostrando el amor por el cual Cristo nos ha amado. Entonces llévese en estas 4 cosas de esta predicación. Necesitamos orar, necesitamos dar cuentas como Cristo, necesitamos orar por nuestros hermanos y orar por cosas espirituales, dejar de orar por cosas del mundo. Amado Dios y Padre del cielo, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hoy oramos, Señor, por esta iglesia Torre de Refugio, Señor, para que podamos ser unos, Señor. Podamos dar este testimonio de amor y unidad de los y los incrédulos para que ellos quieran venir a ti, Señor. Que podamos estar juntos, que podamos amarnos, que podamos ayudarnos, que podamos consolarnos, que podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros, Señor. Que nos preocupemos por madurar, por conocerte a ti, al único Dios verdadero, a tu Hijo Jesucristo que tú enviaste, Señor. Que nos preocupemos por alcanzar la altura y la plenitud de Cristo, Señor. Que nos preocupemos por madurar nuestra fe, Señor. Que nos preocupemos por conocer tu palabra profundamente, Señor. Y seguramente, Señor, estas sillas ya no estarán vacías, Señor. Porque tú quieres iglesias maduras, Señor, donde se pueda amar. Donde podamos ahora amar libremente y podamos amar con un amor desinteresado, así como tú lo hiciste y lavaste los pies de los discípulos, Señor. Oramos por Torre de Refugio, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a entender que esto no es solo de los líderes, sino que somos un cuerpo. Y el cuerpo no anda solo, así como un ojo no anda por ahí, y una mano anda por ahí andando sola. Todos somos uno y a todos nos debe doler, Señor.
que las sillas estén vacías, Padre bueno, Señor. Que crezcamos, Señor, y vayamos por los perdidos. Que entendamos que somos testigos de Cristo en este mundo. Y que la gente entienda que tú estás vivo en nuestras vidas porque reflejamos tu carácter, Señor. Hemos orado en tu poderoso nombre y que tu Espíritu Santo, Señor, se empodere en nuestras vidas. Y podamos andar llenos de tu Espíritu y podamos dar testimonio de que tú eres un Cristo vivo. Hemos orado en tu poderoso nombre. Amén y amén.